Muy buenas noches a todos. Que estamos en crisis nadie lo niega, pero llevamos tantos meses escuchando tanta negatividad que a veces uno tiene que desconectar para no pensar que llega la debacle, aunque para muchas familias y empresas ya ha llegado. Ahora hablamos de muchos dramas que se viven en familias endeudadas, en empresas que han tenido que cerrar dejando a sus trabajadores en la calle, pero quizás haya aún un horizonte de esperanza. Hoy vamos a hablar de la economía española, de lo que estamos atravesando ahora mismo, con alguien que la conoce bien, con Enrique Quemada, que es el delegado de la firma de asesores financieros One to One Capital Partners. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pronunciamos la palabra debacle y a algunos se le ponen los pelos de punta, pero efectivamente hay empresas que ya han sufrido en sus propias carnes esa situación. Usted, que está en contacto con las empresas allá donde viaja, lo ha hecho recientemente aquí en Pamplona, de hecho hablaremos después de ese asunto, ¿qué percibe, qué sensaciones tiene cuando habla con los empresarios? Bueno, yo creo que ha habido un cambio de ciclo muy brusco con la crisis de liquidez que está afectando a las empresas. Durante el periodo de los últimos años, de la burbuja, como se llama, pues es verdad que España, los españoles, las familias, las empresas, el Estado, se endeudaron mucho. En España nos hemos endeudado. Hemos triplicado nuestra deuda y todo el mundo consumía con dinero prestado. Es decir, las familias se han endeudado en 900.000 millones, que es todo el PIB español. Y ahora lo que sucede es que las familias tienen que devolver ese dinero. Y claro, si tienen que devolver ese dinero, no pueden destinarlo a consumir. Y les han bajado mucho las ventas a las empresas. Además, los bancos también tienen un problema de liquidez, porque las inmobiliarias no les pagan a los bancos y, por lo tanto, los bancos, que deben mucho dinero a otros bancos del resto del mundo, que se los han prestado para prestárselos a las inmobiliarias, pues tienen que cortar las líneas de crédito a las empresas, que, bueno, pues las empresas que sí que pagan, pero como el dinero no lo pagan las inmobiliarias, de algún lado las tienen que sacar, y entonces están estrangulando financieramente a las empresas. Entonces, claro, la empresa le caen las ventas porque cae el consumo, le cortan las líneas de crédito a la entidad financiera, y entonces la empresa se encuentra con un problema grave de liquidez y en muchos casos tienen que cerrar. Entonces, ante eso, ¿qué solución hay? Pues evidentemente hay que capitalizar las empresas, hay que buscar inversores para las empresas o el propio empresario tiene que poner dinero, o si no lo tiene, tiene que buscar a alguien que le ponga dinero, porque para pasar esta crisis, que no va a ser corta, porque el consumo va a caer durante una temporada, no va a recuperar el consumo del próximo año, entre otras cosas porque las familias deben mucho. Y además la subida de impuestos que acaba de anunciarse, pues tampoco ayuda. Es decir, la subida del IVA no ayuda a recuperar el consumo. ¿Es usted de los que piensa que la crisis atraviesa esa forma de V o ya empieza a ser la W? Es decir, bajada, subida, bajada y ojalá otra vez subida. Sí, el modelo competitivo español estaba basado en el ladrillo y los últimos años ha crecido España. El 26% de las empresas de nuestro país han vivido alrededor del ladrillo. Unos hacían las casas, otros las construían, los otros hacían sanitarios, los otros hacían los muebles, otros las cortinas, otros los azulejos. Bueno, pues eso movía un 26% de nuestra economía, que es una barbaridad. El ladrillo se ha parado, sobra 1 millón de casas nuevas que no se venden, y no se venden porque los bancos no dan hipotecas, y los bancos no dan hipotecas porque los bancos, insisto, se han pasado dando préstamos y ahora quieren bajar sus balances. Entonces, ante ese panorama, se ha parado ese 26%, y tiene que haber un nuevo tipo de empresas que sustituya ese motor de crecimiento de la economía. Entonces, un cambio de modelo competitivo no se hace de un año para otro, se tarda tiempo. Por eso la crisis nuestra no va a ser una crisis corta, va a ser una crisis pues larga. Desgraciadamente va a ser una crisis larga, entre que las familias tienen que desendeudarse y que el nuevo modelo competitivo que sustituye al ladrillo pues tiene que venir con empresas que sean capaces de competir a nivel internacional. Y eso es un tema importantísimo, porque España es un país lleno de pymes pequeñas. De hecho, el proceso de concentración de empresas que se ha hecho en Alemania o que se ha hecho en Francia, en España todavía no lo habíamos hecho. Pero no pasaba nada, porque como consumíamos mucho con dinero prestado, pues todo el mundo vendía. Ahora que se ha acabado la deuda, que hay que devolverla, que baja el consumo, es cuando lo que hay que hacer es exportar. Y para exportar hay que ser competitivos, hay que tener escala. Y las empresas españolas, desafortunadamente, no tienen escala. Por lo tanto, viene ahora en España un proceso muy intenso de concentración empresarial. Unas empresas comprarán a otras se fusionarán entre ellas y otras se quedarán con la cuota de mercado de las que cierran. Con lo cual, una fusión, que parece, ¿no?, que a veces decimos, bueno, una fusión es porque una de esas empresas va mal, necesita salvarse de la mejor forma, hay que salvar los muebles, ¿no?, que dicen algunos, pero no siempre tiene que ser así.
Sí, bueno, de hecho, fíjate, si a dos empresas les han caído las ventas un 40%, como está sucediendo en muchísimos sectores en España, una caída de ventas de un 40% no hay quien la aguante. Entonces, dos No, empresas que dicen, claro. oye, vamos a ver, tenemos dos opciones. O cerramos los dos, o nos fusionamos y en lugar de cerrar los dos y cerrar las dos empresas, cerramos una nave de producción y concentramos la capacidad en otra y vendemos esa nave. Entonces, ahora mismo nosotros estamos asesorando muchas fusiones precisamente porque las empresas se dan cuenta de que sobra capacidad y entonces lo que tienen que hacer es racionalizar y se juntan y dicen, oye, ahora, ahora es cuestión de vida o muerte, ahora o nos fusionamos y vivimos los dos o es que cerramos los dos. Por lo tanto, eso está ayudando a esta necesaria concentración, pues la propia necesidad de las empresas. Y desde la barrera, ¿usted cómo lo ve? Porque muchas veces dos firmas que se dedican a un mismo sector, que durante mucho tiempo han sido competencia directa, no será muy fácil sentar a los dos Claro. consejeros delegados en una mesa y decir... Totalmente correcto. De hecho, por ejemplo, ahora nosotros acabamos de fusionar ahora a 12 empresas. Claro, cuando se plantea eso, lo que dice una empresa es, ¿cómo le voy a contar yo a mi competidor mis secretos? Claro, si luego me va... Entonces nos decimos, no, pero nosotros somos unos asesores independientes donde todos nos contáis, a cada uno de vosotros nos contáis qué es lo que queréis hacer. Y luego además os juntamos a todos en una mesa y decimos, a ver, ¿quién quiere ser aquí el presidente? Y, oye, ¿y quién quiere ser el consejero delegado? ¿Y quién quiere jubilarse en unos años? ¿Y quién quiere dejar las naves fuera de la...? Entonces, y ahí la gente se va retratando y de ese grupo hay uno que dice, yo me quito porque yo es que quería ser presidente y aquí no tengo sitio para ser el que manda. Entonces, y ahí ya se firma un acuerdo de intenciones donde cada uno saca aquello que se deja siempre para el final y que dice, bueno, yo no voy a decir nada y cuando estemos cerrando la fusión diré que el que quiere mandar... No, pues eso obligamos nosotros como asesores independientes a que se ponga de manifiesto al principio para que no se pierda el tiempo por parte de todos. Y luego decimos, a ver, nosotros vamos a hacer la valoración y vamos a hacer la valoración y lo que salga de la valoración lo tenéis que asumir todos. Y si al final tú te toca un 15%, te toca un 15%. Oh, es que lo mío vale más. Ya, pero habéis contratado un asesor independiente para que os ayude a hacer una operación justa, una operación en la que todos ganéis. Entonces, y eso permite que sí que se hagan las fusiones. ¿Y hay cada vez más interés en ello? ¿Va calando este mensaje o no? Todavía es muy complicado por esto que estamos hablando. La necesidad está haciendo virtud. Es decir, ahora la realidad es que las empresas se dan cuenta de que no pueden competir, porque no tienen tamaño, porque no son competitivas, porque no pueden exportar, porque están viniendo otros productos más baratos y dices, oye, es que yo no consigo fabricar los productos como estos señores. Bueno, pues porque no tienes escala. Entonces la propia necesidad está haciendo que las empresas españolas se den cuenta de que o cambian y ganan tamaño y ganan economías de escala o van a cerrar. Y entonces, pues fíjate que desde que China entró en el año 2001 en la Organización Mundial del Comercio, ha cambiado el mapa competitivo mundial, porque los chinos, que tienen mucho hambre y que ya no están bajo un régimen comunista, están como locos entrando a competir en Europa en todos los productos. Y eso a las empresas españolas, que estaban muy cómodas con China encerrada en un régimen comunista cerrado, pues les ha cambiado el mapa. Y los de muebles, los de azulejos, los que fabrican sillas, hasta los del mármol están teniendo problemas competitivos. Fíjate. ¿Y en Navarra? ¿Cómo veis las cosas? Porque siempre se ha dicho que en Navarra, pues por este bienestar en el que la media también, incluso los datos del paro lo dicen, también sube, pero sigue siendo una de las comunidades con menor tasa de paro. ¿Cómo se ve desde fuera Navarra cuando venís y charláis con los empresarios navarros? ¿Qué sensación tenéis? Pues mira, Navarra tiene un tejido empresarial extraordinario y una calidad empresarial bárbara. De hecho, sorprende porque es una comunidad que ha apostado por las energías renovables, es una comunidad que ha apostado por la innovación de una manera clarísima, porque en Navarra no te encuentras los fenómenos de corrupción que estamos viviendo en Cataluña, en Levante, en Andalucía, en Madrid. Es decir, la verdad es que yo creo que tenéis en Navarra una comunidad emblemática y da gusto hacer negocios con empresarios navarros porque son serios, porque son sólidos, porque además tienen las empresas bien gestionadas. Yo creo que Navarra tiene ahora una oportunidad bárbara de consolidar, de coger champions regionales que aprovechen para ese proceso de concentración y se conviertan en champions nacionales y consoliden el tejido empresarial desde ese liderazgo y desde esa solidez que tiene la industria navarra. Yo creo que ahí el gobierno y las propias cajas, la corporación, podrían ayudar en un momento de oportunidad que no se va a producir en décadas, porque ahora mismo recordemos que es que España está en venta, es que hay un montón de empresas en España que necesitan capital y que están dispuestos a acoger a otros empresarios que les aporten ese capital para salvarles del concurso de acreedores. Lo que pasa es que cómo se salva ese obstáculo que puede sentir un empresario en un momento dado que dice, bueno, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. De mi sector soy de los que menos mal está. Voy a aguantar un poco, no me voy a
no voy a dar un paso más porque prefiero quedarme como estoy, no quiero arriesgar ahora. ¿Es momento también para el que está medianamente bien que arriesgue? Bueno, precisamente es que junto al riesgo de no actuar, del riesgo financiero de actuar, hay el riesgo competitivo de no hacerlo y que haya otro de tu sector que se quede con la empresa esta que te podías haber comprado tú, y entonces él se convierta en el líder del sector y él coja las economías de escala y tú digas, anda, si se me ha escapado la oportunidad. Fíjate ahora, Kraft compra Carbury y compra Carbury porque ve, o intenta comprar Carbury porque ve una oportunidad competitiva, y Procter & Gamble compra Gillette y compra Procter & Gamble Gillette para poder negociar de tú a tú con Walmart. Fíjate, estamos hablando de gigantes. Entonces, en España lo mismo, es decir, cuando surge una oportunidad competitiva, si tú no mueves ficha, la va a mover otro. Y ese otro que va a mover ficha, precisamente va a coger una ventaja competitiva de la que luego pues tú vas a salir perdedor y te va a costar más poder luchar en un entorno cada vez más duro y cada vez más agresivo. Por cierto, algo que tenemos reciente de las últimas horas, ¿os ha sorprendido lo que ha ocurrido entre Opel y Magna? Bueno, yo creo que el Opel, General Motors ha dicho, oye, mira, bueno, ya estoy empezando a salir del problema, me han inyectado fondos, yo puse a la venta Opel precisamente pues porque necesitaba dar señal de que vendía, pero ahora que las cosas se han calmado y Opel es una magnífica empresa, pues ya me la quedo yo. Y ya la venderé en los buenos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que es una jugada de Opel, de General Motors bastante hábil en ese sentido. Ahora ya no es tan urgente vender Opel, me la quedo porque prefiero venderla bien dentro de unos años cuando estemos en la fase alcista del ciclo. ¿Qué consejo se le puede dar ahora a una pequeña y mediana empresa, como las tantas que tenemos aquí en Navarra? Mira, yo el primer mensaje que le diría es: no te creas que el año que viene salimos de la crisis. No te creas los mensajes de que el año que viene el PIB solo va a decrecer un 0,3% y el año 2011 vamos a estar todos tan contentos. Si tienes todavía caja para un año, no digas, oye, pues el año que viene aguanto con la caja y el año siguiente, como ya irán las cosas bien, porque te va a pillar el toro. Entonces, ahora España va a cambiar mucho. El mapa competitivo español va a cambiar mucho. Y si tú quieres hacer cosas, refuerza tu capital. Sal a cotizar en el mercado alternativo bursátil para pymes que acaba de salir, donde ha salido a cotizar Pocoyo con los dibujos animados, porque ahí puedes capturar capital para después crecer orgánicamente o crecer por adquisiciones. Mueve ficha. El que sea capaz ahora de mover ficha, el que sea capaz ahora de captar capital, y hay mucho dinero buscando empresas en las que invertir. Fíjate que en España, en los últimos 3 años, se han vendido 10.000 empresas, y eso significa que muchísimas familias, los Costa Fereda, los Suescun, es decir, pues familias, los que han vendido Pan Rico, los que han sacado Corporación Demostética a Bolsa, han recibido muchísimo dinero y están queriendo invertir en empresas reales, porque además todas esas familias, el año pasado se han pegado unas bofetadas invirtiendo en los Lehman, en los Madoff, en los Optimal, en los productos raros estos americanos, y han dicho, oye, no, yo quiero invertir en empresas que pueda tocar, en empresas que tengan sus productos en el lineal, en empresas reales. Y esa es la industria de aquí. Entonces, hay un fenómeno muy interesante, y es que por un lado está el dinero buscando empresas en las que invertir y no las encuentra, y por otro lado hay empresas interesantes que están buscando dinero y no lo encuentran. Entonces, bueno, pues la verdad es que nosotros sí que estamos jugando ese papel de ayudar a las empresas a encontrar el dinero o ayudar al dinero a encontrar empresas. Vamos a profundizar un poco más en este ejemplo curioso, el de Zinquia, que está detrás del famoso dibujo animado Pocoyo. ¿Puede servir de ejemplo por cómo ha sido la trayectoria de esa empresa? Bueno, de hecho, yo creo que mucho empresario podría decir, oye, ¿por qué Pocoyo y no yo? Es decir, Pocoyo es una empresa que facturaba 6 millones de euros, que perdía 1 millón de euros y que sale a cotizar en bolsa. A mí se me saltan las lágrimas cuando veo el ticker de bolsa en la televisión, y sale Telefónica, sale Endesa y sale Pocoyo. Y dices, bueno, pero esto, una empresa tan pequeña, bueno, pues ha salido a cotizar en 50 millones de euros. Pero es que no solo ha salido al 50, sino que en 3 meses ha subido un 25%. Entonces, bueno, pues si el dibujito del muñequito, el elefantito y el patito puede valer eso, ¿por qué mi empresa no va a poder valer eso? Entonces yo creo que eso ha traído la ilusión a muchísimas empresas diciendo, oye, pues yo también quiero salir a cotizar a bolsa. En sus conferencias, como esta que ha ofrecido en la Confederación de Empresarios de Navarra o en Foro Europeo, hay muchas preguntas entre los empresarios que se acercan a escuchar
dólares. Sí, pero porque además los empresarios tienen mucho hambre de capital. Se dan cuenta de que ahora el dinero vale 3 veces más. Es decir, ahora tener tu empresa capitalizada, tener tu empresa con dinero líquido, te permite hacer muchísimas cosas. Entonces los empresarios en este mercado bursátil ven un interés bárbaro porque dicen, oye, porque además no solo eso, sino que a partir de que sales a cotizar ahí, tú puedes dar stock options a tus empleados, acciones a tus empleados, y pueden pasar a ser accionistas, acciones además líquidas, ¿no? Puedes emitir acciones tú, puedes emitir bonos, o sea, no tienes que ir a los bancos a pedir dinero, sino que tú haces tus emisiones de deuda y sobre todo además el prestigio. O sea, ya no soy una empresa, ahora soy una empresa cotizada. O sea, y eso pues es un prestigio para salir internacionalmente. Fíjate, por ejemplo, que lo de Pocoyo ha salido en el Economist, la revista más prestigiosa del mundo. Se han enterado el mundo entero de que existe el elefantito. Entonces, bueno, pues eso es muy interesante. Y yo creo que las siguientes salidas a cotizar también van a tener un efecto mediático bárbaro. Y es una oportunidad que es cuestión de decisión. Es cuestión de que un empresario diga, oye, pues yo también quiero salir a cotizar. Pues exponerse, ¿no? Que tenga que cumplir las características, que tenga un plan de crecimiento interesante. ¿Para quién ha escrito el libro Cómo conseguir el mayor precio por mi empresa? Pues mira, el libro lo escribí el año pasado y lo escribí precisamente porque había una crisis de liquidez tal y los empresarios estaban todos buscando dinero que el libro pretendía enseñarles cómo encontrar ese dinero. Entonces, harto de estar contándolo verbalmente, dije, oye, voy a ponerlo en un libro y que se lo lea la gente, ¿no? Entonces, y el libro lo han devorado precisamente esos empresarios porque lo que explica el libro es cómo encontrar inversores, cómo negociar con ellos, cómo valorar a tu empresa y cómo conseguir el mayor precio para tu empresa y por lo tanto capitalizar la empresa. Y bueno, pues claro, en este entorno donde la gente lo que necesita es esa liquidez, pues se agotó en un mes. Ahora está en la segunda edición, pero ha gustado por eso, porque el libro es muy oportuno para el momento actual. Con lo cual queda esperanza, que era la pregunta que lanzábamos al principio. Bueno, queda esperanza porque hay mucha liquidez, aunque parezca mentira. Dices, bueno, no hay liquidez en los bancos. Si vas a buscar dinero, no te vayas al banco porque no te lo va a dar. ¿Hay liquidez dónde? ¿Dónde está? El dinero lo tienen un montón de familias, un montón de gente que tiene dinero, un montón de inversores. Los capital riesgo tienen 23.000 millones y 6.000 lo tienen listo para invertir. Y hay muchas entidades de capital riesgo en España. Dinero hay. El tema es presentar tu empresa a ese dinero y saber ilusionar ese dinero para que lo metan en tu empresa. Claro, lo que pasa que también lo que ocurre es que con estos mensajes que estamos lanzando los medios, los políticos, las empresas de crisis, 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 lo que estamos provocando también es que el consumo se contraiga y que aumente incluso el ahorro, ¿no? Con lo cual... Claro, el consumo se asusta ante la crisis y se asusta ante la subida de impuestos y efectivamente se contrae. Pero como además el problema que tenemos es que la familia española en media está endeudada en un 140% de su renta. Es decir, la familia española es que está muy endeudada. Entonces no pasa nada porque la familia española ahorre para devolver lo que debe. El tema es que, ¿y la empresa entonces dónde vende? Claro. Pues hombre, la empresa española tiene que aprender a exportar. Nosotros tenemos un déficit por cuenta corriente muy grande porque somos un país que no es competitivo, precisamente por eso porque importamos mucho más de lo que exportamos y ahora lo que tenemos que ser capaces es de exportar, de ser competitivos a nivel internacional y la empresa española tiene que tomar la decisión de decir, oye, si no puedo vender aquí dentro porque no hay consumo, pues a salir a exportar y eso requiere escala, audacia y ponerse a ello. Entonces yo creo que como toda crisis, como decía Einstein, pues tiene un ángulo de oportunidad y en este caso esta crisis le va a ayudar a la empresa española a ponerse las pilas en el sentido exportador y a buscar ser competitivo a nivel internacional. Y eso le hará también ser competitivo internamente porque los de fuera también vienen adentro a vender. Claro, lo que pasa es que también da la sensación, o puede dar la sensación, yo no soy empresario, no lo sé, de que exportar lleva un riesgo añadido, ¿no? Bueno, porque fuera no sabemos muy bien cómo están las cosas. Sí, bueno, exportar lleva... Parece que mejor que aquí. Claro, bueno, lleva exigencias, es decir, también evidentemente una cosa es exportar a los países árabes que tienen más componentes y otra cosa es exportar, las exportaciones de España principalmente están yendo a Europa, a Francia, Alemania, que son países muy seguros, con unos sistemas legales muy sólidos, entonces, bueno, pues exportarse, pero claro, para exportar y vender en Francia y Alemania tienes que ser tan competitivo como la empresa francesa y la empresa alemana, y ese es quizás donde hoy tenemos un problema en nuestro país, y es un problema que vamos a solucionar, porque los españoles, ya habéis visto que las empresas españolas que han salido fuera están saliéndose del mapa, y además son empresas familiares. Oye, Ferrovial es una empresa familiar. Bueno, pues han tenido audacia, han crecido, se han lanzado, y yo creo que la empresa española que se lo proponga lo conseguirá y conseguirá exportar, pero para eso tiene que proponérselo, tiene que tomar la decisión de salir de su entorno y decir,
voy a crecer, voy a exportar. ¿Que soy pequeño? Pues oye, a lo mejor nos tenemos que juntar 4 y fusionarnos, o a lo mejor que soy demasiado pequeño, pues a lo mejor tengo que buscar un inversor y comprar otra empresa, o a lo mejor tengo que vender mi empresa porque mi modelo de negocio no es competitivo. Con lo cual, casi la salida de la crisis está más en manos de las empresas de este país que la de los políticos. Sin duda. Es decir, los políticos lo único que pueden hacer es facilitar o dificultar, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo personalmente, y esto es una opinión personal, que la subida de impuestos actual es extemporánea. Es decir, ahora mismo no correspondía subir impuestos. Entre otras cosas porque todavía no da tiempo a la economía a reactivarse. Tú deja que la economía facilita que se reactive y después subes impuestos, pero si haces lo que está haciendo nuestros gobernantes ahora mismo es lo mismo que hicieron en Japón en el año 1997. Subieron impuestos y volvieron a meter la economía en recesión precisamente porque se retrajo el consumo. Entonces, bueno, pues lo que toca ahora es fomentar la economía, no dificultarla y, por supuesto, claro, el Estado dar ejemplo en restricción de gastos. Ese es el que sí que tiene que decir, oye, me sobran ministerios, me sobran administraciones, me sobran funcionarios, vamos a restringir, porque hemos montado un Estado muy gordo basado en un endeudamiento muy grande de toda la sociedad y en un consumo muy grande, pero resulta que es que nos viene grande el Estado, es decir, no puede ser que España tenga más funcionarios que Japón cuando Japón tiene una población 3 veces más grande que España. Entonces, bueno, pues en España nos toca reducir la función pública. Con lo cual las cosas se podían haber hecho también de otra forma, o metidos en una crisis hay que ir dando determinados pasos y llegado a este punto caminar por otra parte, Claro, distinta a la de la subida de los impuestos. Seguramente las crisis son las que te ayudan a tomar decisiones importantes. La famosa flexibilización del mercado laboral, que es tan discutida. Pues mira, va a haber flexibilización de dos maneras. Si no se flexibiliza el mercado laboral, lo que va a suceder es que las empresas van a cerrar. Y entonces se van a flexibilizar porque se van a ir todos a la calle y entonces estas personas luego van a buscar trabajo y van a encontrar un trabajo peor o en sueldos inferiores. Entonces es necesaria la flexibilización del mercado laboral y acabarán haciéndolo. Tendremos que llegar a 5 millones de parados, a 5 millones y medio, y entonces alguien dirá, oye, mira, hasta aquí hemos llegado, hay que flexibilizar esto porque es que si no llenamos el país de parados, porque las empresas si tienen crisis de liquidez tienen un problema, no pueden, si tienes una empresa que vendía 100 y ahora vende 50, no puede tener los mismos empleados, porque es que, claro, es que no pierde dinero, entonces si no puede indemnizarles, no puede hacer un ERE porque no tiene ni siquiera dinero para hacer un ERE, pues se va a enterar al garete y entonces, oye, donde tenías que prescindir a lo mejor de 15 personas, es que prescindes de los 100. Y dices, pues vaya desgracia, ¿no? Ya, pero es que como el sistema era inflexible, entonces quizás esta falta de flexibilidad está haciendo que cierren muchas más empresas de las que tendrían que cerrar. Y llegará un día en el que los gobernantes se den cuenta y digan, venga, vale, paramos, venga, vamos a flexibilizar un poco esto porque es que si no nos cargamos la economía. ¿Qué distancia hay entre un concurso de acreedores, un ERE, una quiebra? Son conceptos ya, algunos de ellos que ya no existen en el día de hoy, que también han ido evolucionando. Bueno, la verdad es que hoy por hoy en España, con el atasco que hay en la justicia, un concurso de acreedores te lleva a una liquidación. Es decir, en el momento en que el 95% de los concursos de acreedores, en el momento en que entra una empresa en concurso de acreedores, para cuando el juez quiera ver el expediente, la empresa ya no existe. Porque claro, cuando una empresa entra en concurso de acreedores, los proveedores le dicen, tú estás en concurso, a mí me pagas al contado, y si no, no te doy un producto. Claro. Pero claro, si entra en concurso de acreedores es porque tengo un problema de liquidez, entonces no tengo dinero para pagarte al contado, luego no compro, y si no compro, no puedo vender. Entonces, pero sigo teniendo que pagar a toda la plantilla. Para cuando el juez ve el expediente, cuando le toca llegar al expediente, la empresa cerra. Entonces, por supuesto, hay que intentar en la medida de lo posible no llegar a esa situación, ¿no? El ERE, lo mismo, es decir, muchas empresas sencillamente es que no pueden hacer un ERE. Y dicen, bueno, ¿por qué no pueden hacer un ERE? Porque no tienen dinero. Entonces, para hacer un ERE, oye, pues bajo de 45 días a 20 días por año trabajado, pero si es que no tengo liquidez, si es que no puedo pagar 20 días por año trabajado. Entonces, estamos viendo una situación puntual de liquidez dramática, porque está haciendo que a lo mejor por 1 millón de euros una empresa buena cierre entera. Una empresa que lleva 30 años en el mercado, que ha creado muchísimo valor, que es estupenda, pero que porque de repente pues el cliente no le paga, el cliente que es una inmobiliaria que no puede pagarle, o el banco le corta la línea de crédito o le bajan las ventas, de repente esa empresa se cae entera. Entonces, por eso yo hago tanto hincapié en que es el momento de buscar capital, de reforzar capital para salvar la empresa en este entorno de crisis de liquidez que no es puntual, sino que va a seguir los próximos años. Y además no es solo nacional, sino que es internacional. Hoy leíamos que el gobierno británico ha inyectado capital en el Royal Bank of Scotland, ya ha sido la mayor capitalización pública, mayor que la de Citibank.
Pues si ya inyectaron capital hace 2 años, ya, pero es que sigue necesitando dinero. Seguimos teniendo un problema de liquidez en la banca internacional y, por supuesto, en la banca española, que bueno, pues va a hacer que no fluya la liquidez por parte del préstamo a las empresas. Por lo tanto, si las empresas necesitan dinero, no pueden ir buscando el dinero en las entidades financieras, por mucho crédito ICO que quieran dar el gobierno, que luego no fluya a las empresas. Tienen que buscar capital, tienen que buscar inversores. Y la recomendación es el que mueva ficha ahora, ganará. Y el que no, pues como decía el general MacArthur, demasiado tarde, que ya será un problema. Una cosa más para terminar que se me había quedado en el tintero, que además en Navarra lo hemos vivido hace poco. Las fusiones entre las cajas, ¿cómo las veis? Vamos a ver, sobra capacidad. Es decir, desde los años 80, finales de los 80 al año 2007, las cajas han pasado de tener 10.000 sucursales bancarias a tener 30.000 sucursales bancarias. Bueno, pues sobra capacidad. Entonces, pues evidentemente hay que hacer una reducción de capacidad y las fusiones de las cajas pueden ser una fórmula de reducir capacidad de una manera ordenada. Entre otras cosas, bueno, pues que una caja sólida se queda con una caja que está menos sólida y ayuda en ese proceso, ¿no? Lo que pasa, el problema que tienen es cuando esto no se hace racionalmente, no se hace pensando en criterios económicos, sino que se hace pensando en criterios políticos. No, tiene que ser dentro de mi comunidad autónoma y si las 2 cajas están mal dentro de mi comunidad autónoma, da igual, pero la operación tiene que ser dentro. Bueno, pues evidentemente es otra vez el mismo problema que hemos tenido, es decir, las cajas están mal porque las cajas son instrumentos políticos y los políticos decían, tienes que comprar eso. Decían, pero eso es una locura, que te he dicho que me interesa que compres eso, y entonces hacían la operación. Bueno, pues si seguimos politizando las cajas tendremos las mismas consecuencias de la politización anterior. Entonces yo creo que sería una gran oportunidad esta crisis para liberar a las cajas de los políticos y que las cajas fuesen gestionadas como bancos o como empresas. Muy bien, pues habrá que verlo en los próximos años. Lo quiera. Enrique Quemada, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias también a todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Hablaremos de cosas bien distintas. Hablaremos de toda una vida, la de Concha Velasco, que estará con nosotros en el programa. Hasta la semana que viene. Adiós.